Usted está viendo El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Lo que creían sería una intervención quirúrgica segura se ha convertido en una pesadilla para 3 mujeres que ahora llevan en sus cuerpos las huellas del proceso. Por lo menos 2 fueron evaluadas por un falso médico y operadas por un cirujano que antes de entrar al quirófano nunca las había visto, y ahora ambas buscan enfrentarlos en los tribunales. La denuncia de nuestra investigación la difundimos por primera vez el jueves pasado cuando acudimos al Centro Efecto Brosh en busca de respuestas. 24 horas más tarde nos dieron constancia de que el establecimiento no estaba habilitado por salud pública para realizar los procedimientos quirúrgicos que ofrecía. Este lunes las autoridades clausuraron el centro por violaciones a la Ley General de Salud. Iniciamos nuestra investigación con los testimonios desgarradores de las mujeres que han entablado demandas judiciales. Terminaron con sus cuerpos deformados y con secuelas que a 5 meses de las intervenciones aún no han sido superadas. El objetivo inicial era reducir el peso de sus mamas y mejorar su figura, lo que motivó a que 2 mujeres visitaran la clínica de estética Efecto Brosh. Hace mucho yo quería hacerme una cirugía porque mis senos eran muy grandes y aparte me molestaba mucho la espalda porque me dolía mucho la espalda. Entonces una amiga mía me dijo que me iba a pagar la cirugía para que yo me la hiciera, así dejar de tener problemas, que nos la íbamos a hacer las 2 juntas. Esta paciente, a quien llamaremos Juana, porque prefiere resguardar su identidad, asegura que a través de un programa de televisión se enteró de la existencia del centro. En esos días estábamos planeando la cirugía y fue cuando yo estaba viendo el programa de Efecto Brosh en el canal 5 que lo dan los domingos. Y bueno, todo se veía muy bien cuando estaba viendo el programa, muchos médicos habían, todo perfectamente se veía. Así fue que ella quedó. Otra clienta atraída por lo que vio en la televisión fue Teresa Fleury, residente en Nueva York. El programa de Extremo a Extremo, y ahí va mucho el Franklin Polanco, que es el dueño de la clínica donde yo fui. Y yo le estuve comentando a mi mamá que yo quería operar, hacerme los senos y la barriga. Y le dije a mi esposo, entonces mi esposo me dijo que también él había visto el programa y que la clínica se veía que era bonita, que a lo mejor era un buen cirujano, porque salía por la televisión. Bienvenidos a Efecto Brosh TV. En el espacio Efecto Brosh, propiedad de Franklin Baudilio Polanco, figuras del medio ofrecen sus testimonios y permiten que sus procedimientos sean transmitidos en televisión nacional e internacional. Y esos glúteos lo vamos a poner que sea un espectáculo de extremo a extremo. Para que usted vea cómo se hacen los procedimientos. Ahora mismo la paciente no siente ningún tipo de dolor. Vamos a poner esta prótesis por detrás del músculo. Nosotros te vamos a tonificar, te vamos a arreglar todo para que las personas puedan ver un antes y un después. Un antes y un después de Roy Tabaré. Nosotros pensamos que era seguro porque las modelos que se habían operado, Marta Heredia y esa cantidad de gente pública. Yo dije, si ellos lo hacen, entonces nosotras también podemos hacerlo. Decidida, acudió a una consulta. Cuando fuimos nos recibió Franklin Polanco. Él fue que nos atendió, nos cotizó y nosotros le hicimos una serie de preguntas que si nos podíamos hacer y él dijo que sí. Teresa Fleury también pidió una cita y un día antes voló desde la Gran Manzana. Fui donde el doctor Franklin Polanco. Él fue el que me atendió a mí y a la prima de mi esposo, que nos fuimos a operar juntas. Ambas mujeres afirman que fue Polanco quien las consultó, evaluó y cotizó sus procedimientos. Nosotros le preguntamos que si una persona que tenía los senos grandes podía implantarse senos, prótesis. Y él dijo que sí, que se podía hacer. También le preguntaron sobre la realización de varios procesos el mismo día. Ella dijo que se podía hacer varias cirugías el mismo día, también él le dijo que sí. Ella le dijo que se quería hacer de acá,
en una abdominoplastía a los senos y de aquí de la entrepierna también. Él le dijo que sí, que se podía hacer todo, que no había ningún problema. La eliminación de la grasa de la espalda, según dice, también estaba incluida. Él le cotizó a ella $8.500 por todo eso y a mí $3.000. El que nos atendió fue el señor Franklin Polanco y nos dio fecha para que fuéramos a hacernos la cirugía. Cirugía pautada para el 7 de agosto del año pasado. El día que llegamos allá, el cirujano nos preguntó que qué era lo que nos íbamos a hacer. O sea, que él no sabía qué era lo que nos iban a hacer, qué cirugía ni nada. Víctor, el cirujano, sí, como, oye, ni siquiera una coordinación había. Oye, que ella se iba a hacer ya cuando una paciente está ingresada. Se refiere al cirujano Víctor Antinúe Medrano, quien pese a no haberlas evaluado, realizó las intervenciones. Imagínate, ya el dinero estaba pago, prácticamente ya estaba la mitad del dinero. Lo de ella, lo de la otra ya estaban pagos. Es imposible ya uno como echarse para atrás en una situación así. Asegura que desde el primer momento el procedimiento no auguraba resultados positivos. A ella le ingresaron a las 12 del día. Salieron a las 12 de la noche. Cuando terminaron con ella, entonces me ingresaron a mí a las 12 de la noche y salimos como a las 6 de la mañana. Describe como un calvario lo vivido en el quirófano. Eso fue totalmente terrible lo que yo duré ahí. Porque cuando me hicieron este seno, eso era un dolor terrible. Yo sentía el dolor, la cirugía. Entonces yo le decía que me pusieran más anestesia porque no aguantaba. Entonces el médico le decía al anestesiólogo, ponle más anestesia. Entonces me ponían más anestesia cada vez que me dolía. El dolor en medio de la cirugía, asegura, era insoportable. Yo lloraba mucho. Yo le decía, me duele mucho. Eso fue terrible desde ese momento. Yo jamás volví a ser la misma porque siento dolor, tuve dolor desde ese momento. Tras la intervención, continuaron los problemas. Cuando salimos de ahí, entonces yo no me podía ni parar. Era María vomitando, María. Y me dieron de alta al otro día. Narra que su salud no mejoró tras haber sido dada de alta. Los dolores no se me quitaban. Era un dolor constantemente y yo gritaba. A lo último llamamos al médico para decirle que los dolores no se me pasaban nada. De lo que dijo que me aumentaran las dosis de los medicamentos. Se refiere al doctor Medrano, quien realizó la intervención quirúrgica. Yo me bebía 2 pastillas, eran bien fuertes. Me tomaba 2. Pero de ahí yo no dejé de drenar en ningún momento. Eso era drenando y un dolor que no me podía ni siquiera parar. Su cuerpo, añade, constantemente expedía un líquido rojizo. Era como con sangre, sí, como una agua como con sangre. Sí. Asegura siempre manifestó sus síntomas al cirujano. Yo le decía lo que me estaba pasando, pero me decían que era normal, que eso era algo normal, que uno drenara. Que malo era si yo no drenaba, que ahí sí era grave el asunto. La primera cita tras la cirugía, las cosas no mejoraron. Me tocó los pezones, yo no sentía todavía nada. Entonces ahí fue cuando él se dio cuenta del problema que yo tenía, porque en esa vez yo me puse un brasier y me peló los pezones. Entonces me recetó una cremita que se llama Venus Mil, la cremita. Cuando yo comencé a ponerme esa crema, entonces los pezones empezaron a ponérseme feo. Pese a esto, le manifestaron que lo que le sucedía era normal. Que no me preocupara, que eso se resolvía. Los signos de necrosis comenzaban a hacerse visibles precisamente en sus pezones. Se pusieron como negro. Se fueron poniendo negro y cascaroso. Al principio estaba como cascaroso, como que una cosa sin vida. Uno la tocaba y sentía eso raro porque ya no tenía vida. Pero él no me explicaba qué era lo que me pasaba, ni qué hice
porque yo hice una necrosis desde el primer momento, pero él no me lo dijo. La desesperación le fue invadiendo. Yo lloraba todos los días, yo no comía, yo no hacía nada. Yo nada más lloraba y lloraba, porque ya yo veía el problema. Al no ver señal alguna de mejoría, decidió consultar a otro cirujano, quien le arrojó un poco de luz sobre su diagnóstico. Yo había hecho una necrosis, pero todavía yo no tenía, conocimiento de qué era eso realmente. Luego el doctor me refirió que siguiera viendo a mi médico. Cuando volví otra vez allá donde volvía, siempre iba constantemente. Relata cómo su situación empeoró aún más. Todo se me brotó de adentro para afuera, así se me salió que estaba horrible. Entonces decidimos volver para allá y que nos hablara con la verdad. Es en ese momento cuando finalmente le manifestaron que había hecho una necrosis, supuestamente debido a la cantidad de seno que hubo que subirle. Fue ingresada nuevamente por unos 15 días. En esos 15 días, entonces él me dijo que ahora iba a comenzar una limpieza profunda. Entonces comenzaron una limpieza profunda y era terrible también porque muchas eran sangre fría. Esas limpiezas eran horribles, me cosían a sangre fría. Tenían todo, casi interdiario, tenían que estar interviniendo a cirugía. Interdiario. Y ya después me cortaron un pezón. Una supuesta alergia a las prótesis colocadas complicaron su cuadro. Yo le decía a ellos que la prótesis me estaba dando alergia y que yo la estaba haciendo en los ojos. Y ellos me decían que eso no era nada, que yo no tenía nada, que esas prótesis estaban bien. Entonces a lo último hubo que sacarme la prótesis porque ya yo estaba quedando ciega. Pese a las limpiezas, las heridas no daban indicios de cicatrizar. Seguía con mis llagas grandes, me hacían una limpieza y me mandaban para la casa. Me hacían una limpieza y me mandaban para la casa. Y fue horrible todo eso. Seguía llorando todos los días porque no veía ningún avance. Incluso yo creía que me iba a ir un pedazo. Al regreso. Se me hizo un pequeño hoyo en el seno y estaba botando un líquido amarillo. Y a los 2 días fue que se me explotó el seno. 2 pacientes se ven forzadas a acudir a hospitales en Nueva York, donde los diagnósticos no fueron halagüeños. Cuando me dice tienes una bacteria, a mí se me derrumbó el mundo. Se convierte en un problema de salud pública. El término que yo uso es distratado. Quiere decir que no se dio el trato completo. Continúe con el informe.